Si estás aquí es por dos cosas. Uno, ¿quieres entender mejor la Biblia y el algoritmo te recomendó este video? O la número dos es que lo buscaste porque te llama la atención la hermenéutica y no solamente le diste clic a este video por la palabra hermenéutica, sino por principiante. Fácil. Hablar de este tema de una forma fácil de comprender. ¿Por qué hago este video? Porque en mi primer día de clases de hermenéutica no entendí nada. Y de verdad me hubiese gustado tener un video como este, básico, para yo poder comprender de forma básica las reglas de la hermenéutica y así poco a poco ir profundizando en el tema. Y es que muchos piensan que la hermenéutica, la exégesis y todas estas ramas de la teología que son para profundizar en la escritura son difíciles, son complejas. Pero la única realidad es que es bastante simple. Sí es simple cuando lo planteamos con ejemplos que sean fáciles de entender y con palabras sean básicas nivel principiante. Y eso es lo que haremos en este video. Hoy vamos a hablar sobre las 5 reglas de la hermenéutica nivel principiante. Hola, mi nombre es Génesis Nava, bienvenido a mi canal y en este video vas a aprender qué es la hermenéutica y las famosas 5 reglas de la hermenéutica que muchas veces las escuchamos, pero le tenemos cierto respeto porque a veces vemos que son un poco confusas, pero no. En este video mi propósito es explicártela de la manera más simple posible para que tú puedas entenderla y no solamente entenderla, para que puedas aplicarla a partir de este día en tus estudios bíblicos. Aprender y aplicar las reglas de la hermenéutica te cambiará la vida, te cambiará la forma en que tú vas a estudiar la palabra. En mí marcó un antes y un después. Y yo te aseguro que si tú te dedicas a partir de hoy a aprenderlas y a aplicarlas, vas a tener una profundidad maravillosa en los estudios bíblicos y sobre todo una correcta interpretación. Y tengo un regalo, quédate hasta el final. Primero, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica es una rama de la teología que se dedica a interpretar la Biblia. Y no solamente interpretar la Biblia, sino que nos brinda unas herramientas para que nosotros podamos hacerlo correctamente. Y esas herramientas que nos brinda son las famosas reglas de la hermenéutica. Son 5 reglas y en este video la vamos a ver de la forma más simple y más básica, pero quiero que te comprometas conmigo. A ver, vamos a hacer una pausa acá. Yo quiero que tú te comprometas y es que no te vas a conformar con este video. Vamos a seguir aprendiendo y profundizando más. Hoy vamos a ver lo básico. Entonces, si te quieres comprometer con esto que te estoy diciendo de ir profundizando, escribe en los comentarios si yo quiero seguir aprendiendo, yo quiero profundizar más y así podemos hacer otro video nivel intermedio y después nivel avanzado. ¿Te parece? Ok, vamos. Regla número 1. Tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que cuando tú estés leyendo la palabra de Dios, que tú estés leyendo la Biblia, debes ir leyendo y analizando las palabras comúnmente, como con su significado simple. A no ser que tú mientras vayas leyendo el mismo contexto bíblico te indique que se está utilizando un lenguaje figurado o una parábola o una metáfora. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a colocar Juan 10:9. Jesús dice, yo soy la puerta. Si tú estás leyendo y te lo tomas literal, quiere decir que Jesucristo es literalmente una puerta de madera, de metal. Pero cuando tú lees todo el contexto, te darás cuenta que en esa ocasión no es literal una puerta, sino que él está haciendo referencia a una figura literaria. Y él está dando a entender que él es el acceso, la entrada
a la salvación. Por eso es que él dice y habla de una puerta. En este caso estamos hablando de una figura literaria. ¿Por qué es importante entender esto, hermano? Porque muchas veces hay hermanos que quieren alegorizar toda la escritura o le quieren dar un sentido espiritual a toda la escritura. Y lo que nos enseña la primera regla de la hermenéutica es que tenemos que ir tomando las palabras como están viniendo. Si te habla de un perro, es un perrito. Si te habla de un árbol, es un árbol. A no ser que el contexto indique que se está utilizando una parábola o una metáfora. Consejo para principiantes. Si tú estás leyendo la Biblia y de repente una palabra te parece extraña, hazte esa pregunta. ¿Esto es literal o es figurado? Investiga, busca una Biblia de estudio o un comentario bíblico. Allí, si estás comenzando y no tienes la capacidad para tú mismo ir deduciendo en el comentario o en el diccionario bíblico también, te va a indicar si en esa cita están dando una figura literaria, un hebraísmo. Un hebraísmo se refiere a una costumbre que se utilizaba solamente en el pueblo judío de esa época, por decirlo de esa manera. Pero nunca te quedes con la duda. Aquí la idea es que ahora que estamos estudiando la palabra, que estamos proponiéndonos profundizar más y aprender más, hermano, no te quedes con la duda, pregunta. Si no, aquí en este video hazme la pregunta y yo te respondo. Si no pudiste conseguir una Biblia, de verdad, es importante que vayas comprendiendo la palabra. Regla número 2. Tomar las frases o palabras en el sentido que indican el conjunto de palabras que las rodea. De forma simple, de forma fácil, esta regla yo te la puedo explicar de la siguiente manera. El significado de una frase que tú estás leyendo en la Biblia está extremadamente ligado a lo que está antes y lo que está después. ¿Qué quiere decir esto? Que en la Biblia no existen versículos islas, o sea, que está separado de todo lo que está a su alrededor. No. Los versículos llevan una línea de comunicación. Entonces, si tú lees un versículo que te parece extraño, o mejor dicho, no es correcto sacar un versículo con un significado que no esté acorde a lo que quiere decir los versículos que están antes y los versículos que están después. Vamos a un ejemplo, porque de verdad quiero que quede claro esto. Mateo 16, 18. Jesús dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si tú lees este versículo y no lees lo que está atrás y lo que está adelante, fácilmente puedes caer en un error de interpretación que Cristo le está diciendo a Pedro que sobre él se va a edificar la iglesia. Pero si tú vas leyendo todo el capítulo o los versículos que están atrás y después lees los versículos que están adelante, te vas a dar cuenta que Cristo no se lo está diciendo a Pedro como persona, sino la confesión de Pedro. ¿Cuál fue la confesión de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿sobre qué roca se va a fundar la iglesia? ¿Sobre Pedro? No, sobre la confesión de Pedro, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el fundamento de la iglesia. Consejo para principiantes. Cada vez que tú leas un versículo y te llame la atención, inmediatamente lee los versículos que están atrás. Si es posible, todo el capítulo, léelo. Para que puedas tener una idea, general de lo que se está hablando y no sacar versículos fuera de su contexto inmediato. Regla número 3. Tomar las palabras en su contexto. Esto significa que nosotros no podemos aplicar un versículo si no conocemos exactamente todos los aspectos alrededor de ese versículo que estamos leyendo o de ese capítulo que estamos leyendo. Existen varios tipos de contexto.
Hay contexto histórico, el contexto inmediato, que es los versículos que están adelante, los versículos que están detrás, el contexto cultural, el contexto del libro, contexto teológico. Si tú quieres aprender sobre contexto bíblico, te voy a etiquetar aquí en la pestaña el video de la enseñanza de contexto bíblico. Ya yo tengo un video donde explico cada uno de los tipos de contexto. ¿Por qué? Porque es importante, hermano. Fíjese que es una regla de la interpretación bíblica que nosotros debemos conocer el contexto general para poder interpretar correctamente la escritura. Que de hecho, hay un dicho muy popular que dice: no se pueden sacar textos fuera de contexto para inventar un pretexto. Y es por eso, porque lamentablemente se han ocurrido muchos errores de interpretación por ignorar el contexto bíblico. Consejo para principiantes. Número 1, ve a la enseñanza de contexto bíblico después que termine este video para que puedas profundizar más de esto. El consejo número 2 que te doy es: si no tienes acceso a una Biblia de estudio, a un comentario bíblico, tú fácilmente puedes colocar en Google o en YouTube o hasta en el mismo TikTok, ya que también es un motor de búsqueda, contexto bíblico de, y tú colocas allí la cita bíblica que tú estás estudiando y lo vas a leer completo, y en base a esa información que te va a dar, que te va a brindar de la cultura, del tiempo que se estaba viviendo, tú vas a poder interpretar mejor la escritura. A ver, ¿cómo vamos? Me gustaría saber de qué país me estás viendo. Escribe en los comentarios y dime qué tal te está pareciendo la clase. Vamos a la siguiente regla, que es la regla número 4. Se debe tomar en consideración el propósito del libro o el pasaje. Queridos hermanos, cada libro de la Biblia tiene un propósito, tiene un objetivo. Y es importante entender cuál es el objetivo principal de ese libro y tenerlo en mente al momento que estamos leyendo. Vamos a los ejemplos. Los evangelios. Si tú lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tú te vas a dar cuenta que básicamente dice lo mismo, porque es la historia del Señor. Pero hay una diferencia en los 4 evangelios, y es que cada evangelio tiene un propósito diferente, porque cada evangelio fue escrito para un público diferente. Por ejemplo, el evangelio de Mateo fue escrito para los judíos, personas que ya conocían la ley, el antiguo pacto. Entonces, la forma que está escrito el evangelio de Mateo lleva un objetivo o lleva una forma de presentar a Cristo a ese tipo de personas, personas que se adherían y que eran fieles al Antiguo Testamento. En cambio, el evangelio de Marcos está escrito a un público griego. Entonces, presenta a Cristo o se predica a Cristo de una forma que los griegos que no conocían el antiguo pacto pudieran comprender. Entonces, el evangelio de Lucas fue a los gentiles y así sucesivamente. Entonces, el enfoque del evangelista al momento de escribir, al momento de presentar a Cristo, es diferente, y es por eso que los evangelios, aunque hablan de lo mismo, tienen un enfoque distinto. Entonces, cada vez que tú vayas a leer Mateo, tú tienes que llevar acá en la mente de que eso fue escrito para un pueblo judío. Cuando tú vayas a leer Lucas, tú tienes que entender que eso fue escrito para un pueblo gentil. Entonces, tú allí puedes tener una mejor comprensión de cómo está relatado la palabra. Consejo para principiantes: cada vez que vayas a estudiar la palabra, en las Biblias de estudio, por lo general, en la primera página dice quién es el autor y el propósito del libro. Léelo, es rápido, casi siempre son 3 líneas lo que vas a estar leyendo allí, para que cuando estés leyendo los capítulos de la palabra, los versículos, lleves eso acá en mente al momento de interpretar. Y recuerda que si no tienes Biblia de estudio, esta información la puedes conseguir en Google y en YouTube. Regla número 5. Comparar con pasajes paralelos. Un pasaje paralelo es
una porción de la palabra que habla de lo mismo, pero que está en otro capítulo o en otro libro de la Biblia. Utilizar los versículos paralelos es muy importante, hermanos, más que todo cuando estamos estudiando la doctrina, ya que la doctrina bíblica no se puede sacar de un solo versículo. Una doctrina, hermano, mínimo, según las reglas de la interpretación, mínimo debe tener 3 versículos que la sustenten, como mínimo. Y versículos a los cuales se les haya aplicado correctamente las reglas de interpretación bíblica. Pero en líneas generales, cuando nosotros utilizamos los versículos paralelos, nos ayudan a entender más. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Si tú estás aquí en este video es porque tú quieres aprender más, comprender más. Entonces los versículos paralelos van a ser para ti una llave, un amigo, para poder comprender mejor la escritura. ¿Dónde podemos conseguir versículos paralelos? Para esto es súper útil la concordancia. Casi todas las Biblias al final traen una concordancia. Entonces allí, si tú buscas la palabra amor, te va a decir todos los versículos de la Biblia donde sale la palabra amor. Si tú estás buscando la palabra evangelio, la palabra casa o amigo, cualquier palabra que tú busques, puedes conseguirla allí. Personalmente, hermanos, me gusta mucho utilizar y recomendar a los hermanos de la iglesia que descarguen la aplicación de concordancia. Hay una concordancia, voy a ver si coloco la imagen acá, que se puede descargar tanto para iPhone como para Android normal. Esa concordancia, tú colocas la palabra y te sale, es automático. Entonces vas a tener básicamente la concordancia en el teléfono. Si tú quieres aprender más, profundizar más, hay una concordancia exhaustiva que se llama concordancia Strong. Esa concordancia es maravillosa, porque esa concordancia tiene enumeradas las palabras de la Biblia y están cotejadas con la Biblia interlineal para que tú puedas buscarla en la Biblia interlineal por números. Cada palabra tiene un número, 1800, 3600. Tú allí colocas la palabra, te arroja un número y si tú buscas ese número en la Biblia interlineal, te va a aparecer el término que se está buscando en el original, ya sea griego o sea hebreo. Y bueno, hermanos, ya con esto termino las 5 reglas de la hermenéutica. Y quiero cerrar con un mensaje. No tienes que ser un teólogo profesional para estudiar la Biblia. Y la hermenéutica, la homilética, no está lejano a todos aquellos hermanos que están comenzando en el Señor. Que de hecho, yo cuando empecé a estudiar teología estaba recién bautizada. Y fue una gran inversión en mi vida espiritual. Espero que esta explicación de estas reglas haya sido de utilidad para ti. Traté de verdad, de todo corazón, utilizar términos simples para que puedas comprender. Pero si tienes dudas, por favor, escribe en los comentarios. No quiero que ninguno de ustedes se quede con dudas. Estoy respondiendo todos los comentarios aquí en YouTube. ¿Por qué? Porque aquí básicamente es como el salón de clases y a mí no me gusta dejar a los alumnos con dudas. Así que te animo a que escribas en los comentarios si te quedó alguna duda pendiente. Y si este video te ayudó, fue de bendición para ti, te invito a que le des like y que te suscribas al canal. Y sobre todo, compártelo con algún hermano de la iglesia, alguien que tú conozcas, que sepas que puede ser de gran utilidad para él. Así que con esto me despido, hermanos. Dios les bendiga. Les dejo en la descripción del video el link para que puedan ver la clase gratuita completa de contexto bíblico. Y para todos aquellos que están pendientes del regalo, he diseñado una guía bastante fácil para que tú puedas descargarla en la descripción de este video. Tú la vas a poder descargar y así poder leer con más calma y tener una mayor comprensión sobre este tema de las reglas de la hermenéutica.
Dios les bendiga, nos vemos en el siguiente video.